El sol descendía lentamente sobre la inmensidad dorada de los pastizales, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, como si la naturaleza supiera que la noche traería consigo no solo el silencio de los grillos, sino también los secretos pesados guardados en esas tierras. La hacienda Valenca era más que una propiedad, era un imperio, erigido a base del sudor ajeno, el poder político y una herencia que atravesaba generaciones. En lo alto de una colina, la casa principal dominaba el horizonte, imponente, con sus amplias verandas, paredes encaladas y ventanas altas que reflejaban el último brillo del día. Allí vivía Antonio Valenca, el hacendado, hombre de semblante duro, bigote espeso y manos que rara vez se ensuciaban, pero que cargaban la autoridad de quien siempre ha mandado y nunca necesitó obedecer. Más abajo, cerca de los corrales y de los campos donde el ganado mugía en lenta sinfonía, se encontraba la modesta casa del capataz. Joaquín, el capataz de la hacienda, era un hombre de pocas palabras y muchas callosidades en las manos. Desde joven había servido a la familia Valenca, y con los años aprendió que su lugar no era al lado del patrón, sino detrás de él, asegurándose de que la hacienda funcionara como un reloj. Su figura, delgada y fuerte, apoyada muchas veces en la cerca de madera, transmitía tanto la resignación de quien acepta su destino como la firmeza de quien guarda dentro de sí una verdad aún no revelada. Aquella tarde, Joaquín observaba la puesta del sol apoyado en la cerca, con el sombrero gastado en la cabeza, cuando su hijo Miguel se acercó con pasos apresurados. El joven llevaba en los ojos la llama de la juventud, inquieta, impaciente, soñadora. Miguel, a diferencia de su padre, no aceptaba la vida de sumisión. No se conformaba con ser el hijo del capataz. Tenía ambición, coraje y una rebeldía silenciosa que muchas veces le costaba severos regaños. «Papá», dijo Miguel, respirando hondo, «¿no ve? Mientras nosotros trabajamos aquí abajo, el hijo del coronel pasea a caballo solo para mostrar que es dueño de todo. Eso no está bien». Joaquín no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron la silueta en el horizonte. Ricardo Valenca, el primogénito del hacendado, cruzaba los campos montado en un caballo de raza, con postura erguida y mirada altiva. Su silueta, recortada contra el cielo en llamas, parecía la de un rey inspeccionando súbditos invisibles. «Miguel», respondió Joaquín con voz firme pero cansada, «cada uno nace con la carga que Dios le da. La nuestra es esta. La de ellos, es otra». El joven apretó los puños. «¿Carga? No, papá. Lo que ellos tienen no es carga, es privilegio. Y lo que nosotros tenemos es una cárcel disfrazada de cerca». Mientras padre e hijo discutían, desde lo alto de la veranda, Antonio Valenca observaba la escena con los ojos entrecerrados. A su lado, Elena, su esposa, elegante con un vestido claro y joyas que brillaban a la luz dorada, sostenía una copa de vino entre sus finos dedos. Era una mujer de presencia imponente, pero fría como el mármol. A diferencia de su marido, que exudaba autoridad rústica, Elena se movía con la sutileza de quien manipula lo invisible. De ella partían muchas de las decisiones más crueles, aunque pocos osaran desconfiar. «Mira, Antonio», dijo ella, señalando discretamente a Joaquín y Miguel, «el chico ya no se conforma con la sombra de su padre. Esa rebeldía puede ser un problema». El hacendado gruñó, sin quitar la vista del campo. «Problemas nunca faltan. Mientras trabajen y obedezcan, son útiles. Cuando dejen de serlo, sabremos qué hacer». Elena sonrió de reojo, como quien guarda un plan. Dentro de la casa principal, Beatriz, la hija de la pareja, observaba la escena por la ventana. A diferencia de su hermano Ricardo, que había heredado la arrogancia del padre y la frialdad de la madre, Beatriz tenía un corazón curioso y un alma inquieta. Sus ojos se demoraron en Miguel, allá abajo, y una chispa prohibida ardió dentro de ella. Había algo en ese joven sencillo, en esa postura erguida de inconformismo, que la atraía más que cualquier riqueza que lo rodeaba. Ricardo, por su parte, se acercó a la ventana, percibiendo la mirada de su hermana. No necesitaba palabras para entender. Una sonrisa de desprecio curvó sus labios. «¿Entonces es esto, Beatriz? ¿Ya te cansaste de los chicos de la ciudad y decidiste fijarte en el hijo del capataz?»
Su voz era un susurro venenoso. Cuidado. Papá no gusta de mezclas. Beatriz se sonrojó, pero no desvió la mirada. Ocúpate de tu vida, Ricardo. Él rió bajo, pero su risa llevaba una promesa de veneno. El viento nocturno comenzaba a soplar cuando, en los límites de la hacienda, una figura desconocida observaba todo a la distancia. Montado en un caballo oscuro, con el sombrero bajado que ocultaba su rostro, el hombre permaneció inmóvil por largos minutos, como una sombra viva. Cuando finalmente giró las riendas y partió, dejó atrás la sensación de que la hacienda Valenca estaba a punto de ser sacudida por algo mucho más grande que el orgullo de un hijo rebelde o los secretos de una madre fría. Allá arriba, las paredes de la casa principal guardaban más que cenas abundantes y conversaciones afiladas. Guardaban documentos, diarios y recuerdos enterrados que, si salieran a la luz, podrían derribar todo lo que Antonio Valenca creía haber construido con manos firmes y puño de hierro. Pero, por ahora, la noche se asentaba, y cada personaje retomaba su papel, el hacendado en el trono, el capataz en la cerca, los hijos en ruta de colisión. Y una verdad oculta que palpitaba como una herida a punto de abrirse. El sol de la mañana se levantaba perezoso sobre los campos de la hacienda Valenca, derramando su luz dorada entre los pastos altos que se mecían con el viento. El ganado mugía, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el repiqueteo metálico de los cascos contra el suelo endurecido. Era el comienzo de otro día de trabajo, y para Miguel y los demás peones aquello significaba sudor, polvo y órdenes que venían de arriba. Miguel tiraba de la cuerda de un ovillo arisco, luchando por contenerlo con fuerza y destreza. El animal se resistía, y el joven hundía los pies en la tierra, sintiendo los músculos arder con el esfuerzo. Alrededor, algunos peones miraban riendo, otros animaban. Desde la distancia se acercaba Joaquín, el capataz, con esa mirada severa que no admitía errores, pero tampoco regalaba elogios. En ese momento apareció Ricardo Valenca, montado en su caballo de raza y acompañado por dos amigos de la ciudad. Eran tan jóvenes como él, vestidos con ropas demasiado limpias para un corral, botas brillantes y sonrisas cargadas de burla. Ricardo llevaba en el rostro esa sonrisa arrogante que ya se había vuelto su sello. Y miren nada más, dijo, tirando de las riendas frente al corral. El hijo del capataz jugando a ser vaquero. Las carcajadas de sus amigos resonaron como bofetadas en el aire. Miguel levantó la cabeza, los ojos encendidos de furia, pero no contestó. Siguió firme, luchando por controlar al novillo que bufaba con fuerza. Ricardo se inclinó sobre la silla, apoyando el brazo en la rodilla. Miguel. Llamó con voz cargada de ironía. ¿Quieres que baje a enseñarte cómo se hace? ¿O prefieres que mande a traer una cuerda más ligera para que no se cansen tus brazos débiles? Las risas estallaron otra vez. Uno de los amigos silbó, otro aplaudió como si mirara un espectáculo. La sangre le hirvió a Miguel en las venas. No necesito tu ayuda, respondió entre dientes, sin apartar la vista del animal. Ricardo rió con desprecio. Claro que la necesitas. Siempre vas a necesitarla. Es la condena de los que nacen para obedecer. No importa cuánto pelees, Miguel, al final seguirás siendo solo el hijo del capataz. Las palabras cayeron como piedras en el pecho del muchacho. El novillo dio un tirón violento que casi lo derriba, y Ricardo aprovechó para clavar otra estocada cruel. ¿Lo ves? Ni el toro te respeta. ¿Cómo esperas que alguien más lo haga? Las carcajadas se multiplicaron. Uno de los amigos se atrevió a añadir, cuidado, Ricardo. No vaya a ser que el novillo se confunda y crea que él sí es un peón de verdad. El estruendo de la risa fue ensordecedor. Miguel, consumido por la rabia y la humillación, soltó de golpe la cuerda. El novillo corrió dentro del corral, levantando polvo y obligando a algunos peones a apartarse. Por un instante cayó el silencio, roto solo por los relinchos del caballo de Ricardo. Miguel caminó hasta la cerca y se plantó frente a él. Sus ojos ardientes se clavaron en los del joven hacendado, que aún sonreía con desprecio. Ríe cuanto quieras, Ricardo, dijo Miguel en voz baja pero firme. Un día vas a tragarte cada palabra.
El gesto de Ricardo se torció en un desafío. Ah, ¿sí? Pues lo espero con ansias. Pero hasta que llegue ese día, no lo olvides, el suelo que pisas es mío, la sombra que te cubre es mía, y hasta el aire que respiras, es porque yo lo permito. Los aplausos de sus amigos sonaron como un guión ensayado. Miguel respiró hondo, conteniendo el impulso de lanzarse contra su rival. A lo lejos, la figura de Joaquín apareció, y la mirada severa que le dirigió fue suficiente para frenarlo. Miguel. Tronó la voz del capataz. Ven conmigo. Ahora. El joven obedeció, avanzando con pasos pesados, mientras las risas de Ricardo y sus amigos quedaban atrás como una maldición. En un rincón más apartado, Joaquín lo sujetó del hombro y lo miró de frente. ¿Perdiste la cabeza?, reprendió. ¿Querías armar una pelea delante de todos? Él me humilló, padre. Explotó Miguel. Siempre lo hace, como si yo valiera menos que él. ¿Y piensas demostrar que vales más gritando?, replicó Joaquín con voz grave. No, hijo. Un hombre se prueba con hechos, no con palabras vacías. Miguel bajó la mirada, frustrado. ¿Entonces qué hago? ¿Tragar en seco el resto de mi vida? Joaquín respiró profundo, mirando hacia el horizonte, donde la casona se levantaba imponente. A veces la vida nos obliga a esperar. Pero nunca lo olvides, Miguel, cada hombre lleva dentro un tiempo. Y cuando ese tiempo llega, nadie puede detenerlo. Las palabras del padre no borraron la herida, pero encendieron en Miguel una llama más intensa. Si antes solo resentía la diferencia entre ellos y los hijos del hacendado, ahora juraba que no descansaría hasta demostrar que no era menos que nadie. Desde la ventana de la casona, Beatriz había presenciado la escena, escondida tras una cortina. Su corazón se oprimía con cada burla que bajaba del corral. Cuando Miguel alzó la mirada desafiando a Ricardo, sintió dentro de sí una atracción inexplicable, como una fuerza que la llamaba hacia aquel muchacho sencillo pero valiente. Elena, su madre, entró en la habitación en ese instante y notó el brillo en los ojos de la hija. Su mirada fría destilaba sospecha. ¿Qué miras tanto, Beatriz?, preguntó con voz suave, aunque cortante. La joven se sonrojó y cerró la cortina de golpe. Nada, mamá, solo el movimiento en el corral. Elena entrecerró los ojos, pero no insistió. Sabía que los mayores secretos se revelaban cuando menos se esperaba. Y allí, en los campos de la hacienda y dentro de las paredes de la casona, una red de sentimientos, odios y deseos empezaba a tejerse, preparando el terreno para una guerra que cambiaría para siempre el destino de todos. La noche cayó sobre la hacienda valenca como un manto pesado, envolviendo en silencio los campos que durante el día hervían con el trabajo de los peones. La luna llena se alzaba en el cielo, bañando de plata los corrales, las cercas y la casona, ahora iluminada apenas por algunos faroles encendidos en las terrazas. El viento soplaba suave, cargando consigo el aroma de la tierra húmeda, del pasto mojado y del café recién colado que venía desde la cocina. Miguel, tendido en su cama estrecha, se revolvía inquieto. Las palabras de Ricardo, impregnadas de veneno, seguían golpeando su mente. La risa cruel de sus amigos dolía más que cualquier golpe físico. Pero en medio de la rabia y la humillación, un recuerdo suavizaba su alma, la mirada de Beatriz. Había sentido, incluso a la distancia, que ella lo observaba desde la ventana de la casona. Y en ese mirar había algo distinto, un brillo que le hacía creer que no todos lo veían como inferior. Incapaz de soportar el torbellino de emociones, se levantó en silencio, se calzó las botas y salió de casa, caminando hasta la cerca donde tantas veces se apoyaba para contemplar el horizonte. La luna iluminaba el paisaje con una claridad casi mágica. Fue entonces cuando escuchó pasos ligeros sobre la hierba. Se volvió de golpe y su corazón se agitó. Beatriz estaba allí, envuelta en un chal claro que realzaba la delicadeza de su rostro. Avanzaba despacio, como si cada paso fuera una osadía. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y por un instante ninguno dijo palabra. El silencio, cargado de tensión y deseo contenido, hablaba por ellos. ¿Qué haces aquí, Beatriz?,
Preguntó él, con voz baja pero firme. No deberías estar fuera de la casona a esta hora. Ella respiró hondo, acercándose. Tal vez no debería, pero no pude quedarme quieta. Vi lo que pasó hoy, Miguel. Vi cómo Ricardo y los otros te trataron. Miguel desvió la mirada, avergonzado. No es la primera vez. Y no será la última. Así son las cosas. Beatriz tocó suavemente su brazo, obligándolo a mirarla otra vez. No debería ser así. Tú no eres menos que nadie aquí. El roce de sus dedos fue fuego sobre la piel de Miguel. Retrocedió medio paso, no por falta de deseo, sino por temor. Si alguien nos ve, murmuró. Sabes que tu padre no lo permitiría. Beatriz sonrió, dulce y desafiante a la vez. A veces, Miguel, hay que arriesgarse. El silencio volvió, interrumpido solo por el mugido lejano del ganado y el soplo del viento. El corazón de Miguel latía cada vez más rápido. La cercanía de Beatriz era peligrosa, pero irresistible. Finalmente, incapaz de contenerse, dijo. Si mi padre lo descubre, me reprenderá. Si el tuyo se entera, me echará de la hacienda. Entonces que no lo sepa, respondió ella, con los ojos brillando bajo la luna. El secreto será nuestro. Miguel respiró profundo, intentando conservar la razón. Pero en ese instante, la razón era un lujo imposible. Extendió la mano, y Beatriz la tomó con delicadeza. Ese contacto bastó para sellar algo más grande que cualquier palabra. De pronto, un crujido de ramas los hizo separarse de golpe. Miraron alrededor, pero no había nadie a la vista. El miedo a ser descubiertos flotaba en el aire. Debo regresar, susurró Beatriz, la voz temblorosa. Si mi madre nota mi ausencia, sospechará. Ve, dijo Miguel, con un tono más tierno de lo que hubiera querido. Pero, vuelve mañana. Ella sonrió, cómplice, con promesa en la mirada. Volveré. Y se perdió en la oscuridad, dejando a Miguel solo, con el corazón en llamas y la mente dividida. Sabía que ese camino era peligroso. Pero también sabía que no había regreso. Una vez que los ojos de Beatriz se encontraron con los suyos, quedó sellado. Desde ese instante, ambos eran cómplices de un secreto capaz de incendiar la hacienda. En la casona, Beatriz entró en silencio por una puerta lateral, pero no pasó desapercibida. Elena, su madre, la esperaba en la sala, sentada con postura impecable, como guardiana de la noche. Sus ojos fríos siguieron cada movimiento de la joven. ¿Dónde estabas, Beatriz?, preguntó, con una voz demasiado suave para no ocultar amenaza. La muchacha contuvo la respiración, intentando parecer serena. Necesitaba aire, salí a caminar cerca de la terraza. Elena guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos, antes de levantarse lentamente. Se acercó, examinándola con mirada calculadora. Al final, solo dijo. Recuerda, hija, ciertos paseos nocturnos pueden llevar a lugares peligrosos. Y subió las escaleras, dejando a Beatriz sola, con el corazón desbocado. Sabía que su madre sospechaba. Y Elena no era mujer que olvidara fácilmente sus sospechas. Mientras tanto, en su habitación, Ricardo sonreía en silencio. Él también había notado el cruce de miradas en el corral. Y, a diferencia de su madre, no pensaba limitarse a observar. Para Ricardo, ese secreto era un arma perfecta, y tarde o temprano, pensaba usarla. El amanecer trajo consigo la melodía habitual de la hacienda,
el canto de los gallos, el mugido del ganado y el ritmo constante de los peones iniciando la jornada. La luz dorada del sol se filtraba entre las cortinas de la casa grande, pero dentro de sus salones silenciosos se escondían sombras más densas que cualquier madrugada. Elena Valenka caminaba por los pasillos con pasos tan leves que casi no dejaban rastro. Era demasiado temprano para estar en pie, pero ella jamás dormía profundamente. Sus pensamientos eran como fieras enjauladas, siempre rondando, nunca en calma. Llegó al despacho de su esposo, un cuarto amplio, con estantes repletos de libros de pasta dura y documentos antiguos que olían a cuero y humedad. Antonio rara vez permitía que alguien tocara sus papeles, pero Elena tenía sus propias llaves y sus propios secretos. Cerró la puerta tras de sí y sacó de un compartimento oculto una caja de madera oscura, marcada por los años. Se arrodilló frente a ella, respirando hondo, como si el objeto tuviera vida propia. Al abrir la tapa, se revelaron documentos amarillentos, cartas dobladas por el tiempo y un diario de cubierta de cuero. Sus dedos temblorosos se detuvieron en una escritura antigua. El papel, frágil como ceniza, llevaba un sello oficial y un nombre apenas legible, Joaquín Alves. Elena entornó los ojos, como si pronunciar aquel nombre pudiera despertar un peligro. Joaquín, el capataz leal, el hombre que había servido a los Valenka toda su vida, ignoraba que aquellas tierras, hacía décadas, pudieron haber sido suyas. La verdad era cruel, el padre de Antonio, con astucia y poder, había despojado a Joaquín de su herencia mediante un acuerdo turbio y falsificado. Y Elena, entonces joven, había sido testigo. Guardó silencio todos esos años, no por bondad, sino por conveniencia. Pero ahora, al ver cómo Miguel era blanco de la crueldad de Ricardo, algo dentro de ella despertaba. No compasión, sino cálculo. Los secretos eran armas, y tal vez había llegado el momento de blandir aquel como un puñal. Un nombre, un pedazo de papel, susurró, apretando la escritura contra el pecho. Con esto se puede derrumbar un imperio entero. Mientras tanto, en el corral, Miguel ayudaba a su padre a preparar el ganado para la vacunación. Joaquín, concentrado, no veía que los ojos del hijo ardían de furia más que de cansancio. Trabajaba en silencio, jurando por dentro que algún día enfrentaría a Ricardo como un igual. Desde la galería, Beatriz lo observaba con el corazón dividido, cada día más atraída por Miguel, cada día más atrapada por el veneno de Ricardo y la mirada vigilante de su madre. Fue Ricardo quien quebró la calma matutina. Bajó las escaleras con paso altivo, montó a caballo y se dirigió al corral. Con sonrisa fría, lanzó la provocación. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Todavía pensando en la paliza que recibiste ayer, de palabras? Algunos peones rieron con nerviosismo. Miguel levantó la mirada, firme. Lo de ayer fue apenas el comienzo, Ricardo. La vida da muchas vueltas. Ricardo se inclinó desde la montura, rostro a rostro. Cuidado con lo que deseas, hijo del capataz. A veces la vida gira, pero para aplastar a los que sueñan demasiado. El ambiente se tensó, y Joaquín se interpuso entre ellos. Aquí no, ordenó con voz firme. No frente a los hombres. Ricardo rió con desdén, dio media vuelta y se alejó. Pero en sus ojos había una promesa de venganza. Desde la galería, Elena observaba cada gesto, cada palabra. Sabía que la rivalidad crecía más allá de lo que Antonio podría controlar. Tal vez había llegado el momento de usar la verdad a su favor. Esa misma tarde, envió una nota discreta a un viejo conocido en el pueblo, un hombre que guardaba copias de documentos y memorias de los tiempos en que los Valenka habían robado aquellas tierras. Mientras tanto, Beatriz buscaba un pretexto para escapar. Fingió visitar a una amiga en la villa, pero en realidad tomó el camino trasero de la hacienda, donde Miguel reparaba una cerca caída. El reencuentro fue breve, intenso. Creí que no vendrías, dijo Miguel, dejando el martillo a un lado. Te prometí que volvería, respondió ella con dulzura. Él la miró con angustia. Beatriz, Ricardo ya sospecha. No lo dejará en paz. Que sospeche, retrucó ella con firmeza. No dejaré que él decida mi vida. Miguel apretó su mano con fuerza. ¿Y tus padres?
Ella vaciló, recordando la mirada helada de Elena la noche anterior. Pero enseguida levantó el mentón. Si es necesario, los enfrentaré. Un trueno lejano anunció la tormenta. El cielo parecía advertirles que el mundo conspiraba contra ese amor. En la casa grande, Elena abrió el diario antiguo y escribió unas líneas tras años de silencio. No era confesión, sino recordatorio. Cuando la verdad salga a la luz, será tarde para Antonio. Y quizá llegue mi hora de reinar sola. La tormenta rugía en la distancia, mientras la hacienda Valenca se sumergía en un mar de secretos, amores prohibidos y rivalidades que pronto estallarían como relámpagos en la noche. El cielo amaneció gris sobre la hacienda Valenca, como si presintiera que aquella mañana no sería común. La brisa arrastraba el olor de tierra mojada, y el murmullo del ganado sonaba apagado, casi como si todo el campo contuviera la respiración. Miguel, aún con la adrenalina del encuentro secreto de la noche anterior, se acercó al corral con pasos cautelosos. El día comenzaba con rutina, pero el aire pesaba. Ricardo, desde temprano con el ceño fruncido, había pasado la noche en vela, rumiando las palabras de su hermana y el extraño comportamiento de su madre. Algo en Elena había cambiado, y él empezaba a sospechar que aquella mujer no era tan fría ni tan implacable como parecía. Sus ojos brillaban ahora con una mezcla de ira y sospecha, como si intentara armar un rompecabezas que siempre había ignorado. Miguel separaba los becerros cuando Ricardo apareció, acompañado de dos amigos de la ciudad. Montó su caballo con arrogancia y avanzó hacia el hijo del capataz, decidido a humillarlo. Y miren nada más, muchachos, proclamó con voz fuerte, para que todos los peones lo escucharan. El pequeño Miguel piensa que puede ponerse a nuestra altura. ¡Qué gracioso! Miguel alzó la vista, firme, conteniendo el desafío en los ojos. No necesito ser como tú, Ricardo, respondió con calma, aunque por dentro ardía. Ricardo se inclinó desde la montura, acercando el rostro. Claro que quieres, Miguel. Todos desean lo que no pueden tener. Pero tú naciste para obedecer, y la vida no va a cambiarlo. Uno de sus amigos soltó una carcajada. Los peones que miraban se incomodaron, algunos se retiraron en silencio. Miguel apretó los puños, respirando hondo, luchando por no perder el control. ¿Sabes, Miguel? Continuó Ricardo, ahora en tono bajo y cortante. Empiezo a sospechar que mi madre me oculta algo. Ella ve más de lo que parece y guarda secretos, secretos que podrían cambiarlo todo aquí. Aquellas palabras cayeron como hielo en el pecho de Miguel. Ricardo no lo sabía, pero estaba rozando un terreno peligroso. Miguel comprendió el peso de esa sospecha, pero calló. Ricardo chasqueó los dedos, atrayendo la atención de todos. Vamos a ver de qué estás hecho, hijo del capataz. Ordenó traer un becerro rebelde, uno que se había escapado varias veces del corral. Con sonrisa cruel, lo señaló. Ándale, Miguel. Conténlo tú solo. El corazón de Miguel se aceleró. El animal bufaba, inquieto, y cuando intentó sujetarlo con la cuerda, éste se levantó sobre las patas traseras, pateando con furia. La tierra se levantaba en nubes, el estruendo de las pezuñas le retumbaba en el pecho. Ricardo y sus amigos reían a carcajadas, disfrutando del espectáculo. «Ya basta», gritó Miguel, enrojecido por el esfuerzo y la vergüenza. «Detente, Ricardo». Pero Ricardo se dobló de risa.
Es para que aprendas tu lugar. Créeme, todavía te falta mucho por aprender. El becerro se soltó con violencia, arrojando a Miguel al suelo. Rodó por la tierra, golpeado, sintiendo el ardor de la humillación más que el dolor físico. Algunos peones corrieron a ayudarlo, pero Joaquín, desde la distancia, permaneció firme. Sabía que su hijo debía templarse en el fuego de la adversidad. «Levántate», bramó Joaquín cuando Miguel logró ponerse de pie, cubierto de polvo y con la furia en el rostro. «No les muestres debilidad». Miguel encaró a Ricardo, el pecho agitado. En su interior, el odio crecía, pero junto a él una resolución férrea: no sería siempre el hijo del capataz. Cada burla, cada risa cruel, era un combustible que lo empujaba hacia adelante. Algún día, lo juró, la balanza cambiaría. En la galería, Beatriz observaba con el corazón encogido. Sufría al verlo caer, pero también se inflamaba de orgullo. En Miguel ardía una fuerza que Ricardo jamás comprendería. En el despacho, Elena hojeaba documentos antiguos, papeles que narraban la verdadera historia de la hacienda. Al notar que Ricardo comenzaba a sospechar de ella, sonrió de lado. La partida se estaba volviendo interesante. Quizá había llegado el momento de mover algunas piezas en el tablero. Aquella mañana, la hacienda Valenca se convirtió en escenario de humillación y tensión. Cada mirada cargaba promesas de venganza, cada gesto escondía secretos a punto de estallar. Y Miguel, con la tierra aún pegada a la piel, aprendió una lección que jamás olvidaría: en el mundo de los Valenca, no bastaba con la fuerza. Hacía falta paciencia, astucia, y el valor de esperar el momento justo para dar la vuelta al juego. El sol se ocultaba perezoso sobre la hacienda Valenca, derramando rayos dorados que atravesaban los árboles y dibujaban sombras alargadas sobre el corral y los pastizales. Miguel había elegido con cuidado un lugar apartado, cerca de una vieja represa abandonada, para el encuentro con Beatriz. Allí, entre la naturaleza y el silencio de la tarde, podían ser solo dos jóvenes, olvidados de las diferencias sociales y de la tensión que rondaba cada rincón de la propiedad. Beatriz llegó con pasos ligeros, sujetando la orilla del chal que la protegía del viento. Sus ojos brillaban de anticipación y temor, conscientes de que cualquier movimiento en falso podía llevar a que descubrieran su secreto. Miguel estaba recargado en un tronco caído, los brazos cruzados, intentando parecer sereno, aunque el corazón le golpeaba con fuerza. «Pensé que no vendrías», dijo Miguel, tratando de disimular la ansiedad con una voz firme. «Dije que vendría», respondió Beatriz, sonriendo suavemente. «Pero debemos ser rápidos. Ricardo anda observando más que nunca». El joven suspiró, mirando el horizonte dorado. «Lo sé. Cada paso nuestro puede ser el último que demos juntos». Caminaron lado a lado hasta la orilla de la represa. El reflejo del cielo se extendía sobre el agua tranquila, y la luz del atardecer dibujaba patrones dorados en la superficie.
Beatriz se sentó en una piedra cercana y Miguel se arrodilló a su lado, solo para sentir el calor de su presencia. Era un momento de intimidad furtiva, un respiro en medio del caos en que se habían convertido sus vidas. Pero la paz fue breve. En lo alto de una colina cercana, Ricardo observaba escondido, montado en su caballo de raza. Sus ojos oscuros seguían cada gesto de la joven pareja con una mezcla de ira y obsesión. Cada roce de manos, cada sonrisa compartida, encendía dentro de él un deseo de venganza aún más intenso. Así que esto es, murmuró Ricardo para sí mismo, Beatriz se involucra con el hijo del capataz. Veremos cómo logra mantenerse vivo en esta trampa. Miguel, sin percatarse de la presencia de Ricardo, se acercó a Beatriz. No deberías estar aquí, dijo en voz baja, casi en un susurro. Si alguien lo descubre. SHHH, lo interrumpió ella, tomando su mano. Por ahora estamos a salvo. Solo disfruta. La tensión del momento, sin embargo, creció rápidamente. Una rama seca se quebró a lo lejos, haciendo que ambos se giraran de golpe. Miguel sintió que el corazón se le saltaba. ¿Hay alguien ahí? Preguntó con cautela. Ricardo se escondió detrás de un tronco, observando cada movimiento. Sabía que no necesitaba revelarse aún, la simple amenaza del descubrimiento aumentaba el miedo y reforzaba su control. Con una sonrisa cruel, comenzó a planear su próxima jugada. Ese muchacho piensa que puede acercarse a mi hermana, murmuró Ricardo, apretando los puños. Va a aprender que todo tiene un precio. Mientras tanto, Miguel y Beatriz continuaban susurros entrecortados, ignorando la amenaza inminente, pero conscientes de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de emoción, miedo y deseo. Sabían que jugaban un juego peligroso, donde cualquier error podía costar caro. En la casa grande, Elena observaba el movimiento afuera, fingiendo interés por otros asuntos. Pero sus ojos atentos notaron la presencia del hijo mayor, Ricardo, escondido a lo lejos. Una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Sabía que su hijo comenzaba a moverse con astucia propia, y que cada acción suya podría ser usada en beneficio de ella más adelante. Mientras la noche caía, Miguel y Beatriz se despidieron apresuradamente. Beatriz prometió regresar, pero el clima de urgencia y temor transformaba aquel encuentro en algo aún más intenso. Cada paso de regreso a la casa grande y al corral iba acompañado por el peso de la certeza, su secreto era vulnerable, y Ricardo estaba atento a cada detalle. En la oscuridad de la hacienda, la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. El amor secreto aumentaba, pero también el peligro. Miguel sabía que no podía volver a equivocarse. Beatriz sabía que su rebeldía tenía un precio. ¿Y Ricardo? Ricardo no escatimaría esfuerzos para destruir aquello que consideraba una afrenta a su autoridad y a su familia. La luna subió alta en el cielo, iluminando el camino de Miguel de regreso a su casa. Cada sombra parecía más larga, cada ruido más amenazante. Y mientras caminaba, una promesa silenciosa nació en su corazón, no sería más un peón. Algún día, cambiaría el juego, costara lo que costara.
El cielo de la mañana estaba cargado, con nubes densas que anunciaban tormenta. En la hacienda Valenca, el aire se sentía más pesado de lo normal. Miguel había despertado temprano, todavía pensando en el encuentro secreto de la noche anterior con Beatriz. El joven llevaba en el pecho una mezcla de ansiedad y emoción, sabía que cualquier paso en falso podía ser desastroso. Mientras tanto, Ricardo se encontraba en el establo, tejiendo su plan con cuidado. Estudiaba cada movimiento de Miguel, cada rutina, cada debilidad. Su semblante era severo, la mirada sombría, una mezcla de ira y obsesión. Para él, Miguel era más que una simple amenaza, era una afrenta personal a la autoridad de la familia Valenca. Voy, murmuró Ricardo, cerrando el puño, le mostraré que desafiar a mi familia tiene consecuencias. Con un gesto llamó a 2 peones de confianza, hombres que nunca dudaban en cumplir sus órdenes. Vigilen a Miguel y hagan que crea que todo está normal. Pero cuando menos lo espere, hizo una pausa, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, la caída será suya. Sin saberlo, Miguel inició su rutina diaria, ayudando a Joaquín a organizar el ganado. El capataz, notando la inquietud del hijo, le lanzó una mirada preocupada. Ten cuidado hoy, Miguel, le dijo con voz grave, cargada de advertencia. Siento que algo no está bien. Miguel solo asintió, intentando alejar ese presentimiento. Necesitaba mantener el foco, controlar los nervios, no darle a Ricardo el placer de verlo dudar. Mientras lidiaba con un ovillo particularmente arisco, Ricardo lo observaba desde lejos, escondido detrás de una cerca. Con un leve movimiento de la mano, dio la señal a sus peones. 2 de ellos se colocaron junto a un portón lateral, listos para actuar cuando él lo ordenara. Ahora, susurró Ricardo, con malicia en la voz. Miguel, distraído con el animal, no notó la cercanía del grupo. El novillo se agitó, alzándose de golpe, y uno de los peones empujó a Miguel con disimulo, lo justo para hacerlo perder el equilibrio. El joven cayó en el lodo, sintiendo el frío de la tierra húmeda mezclarse con la humillación. Ricardo bajó del caballo con pasos lentos, observando cada detalle, saboreando el momento. Parece que estás en problemas, Miguel, dijo con ironía, los ojos encendidos de satisfacción. Siempre creí que la hacienda Valenca enseñaba disciplina, pero insistes en desafiar tu lugar. Miguel levantó la cabeza, con la rabia ardiendo en su pecho. Puedes derribarme hoy, Ricardo, respondió con firmeza, tragando su orgullo, pero no creas que vas a quebrarme. Algún día pagarás por todo esto. Ricardo rió, un sonido frío y cruel que resonó en el corral. Ya veremos, Miguel. Ya veremos, murmuró, antes de montar de nuevo y alejarse despacio por el camino de tierra, dejando tras de sí una advertencia silenciosa, la guerra apenas comenzaba. Beatriz, que observaba de lejos, sintió el corazón encogerse al verlo humillado otra vez. El miedo se mezclaba con su determinación, sabía que ese amor los volvía vulnerables, pero también sabía que Miguel no retrocedería. Joaquín ayudó a su hijo a levantarse. Su rostro estaba serio, pero no sorprendido. Recuerda, Miguel, le dijo con firmeza, sujetándole el hombro, la fuerza no lo es todo. La inteligencia, la paciencia y el coraje son los que deciden quién realmente domina el juego. Miguel respiró hondo, con la ropa cubierta de barro, y asintió. Dentro de sí sentía crecer la promesa de venganza como un fuego imposible de apagar. Ricardo no imaginaba que, cuanto más intentara humillarlo, más lo empujaba a fortalecerse. En el despacho de la casa grande, Elena seguía atenta a cada movimiento. Sabía que Ricardo actuaba por impulso, guiado por su arrogancia juvenil, y eso podía volverse útil más adelante. El secreto de las tierras, la verdad sobre el pasado de Joaquín y la relación con Miguel, todo podía manipularse a favor de sus propios intereses. Al caer la tarde, la tensión en la hacienda Valenca no disminuía. Cada paso, cada mirada, cada gesto cargaba la promesa de que los próximos días serían decisivos. Y en algún rincón, entre sombras y susurros, Miguel y Beatriz se preparaban para enfrentar no solo a Ricardo, sino también a los secretos enterrados que amenazaban con transformar sus vidas para siempre.
El día amaneció nublado sobre la hacienda Valenca, y la brisa fría traía consigo un olor a tierra mojada que anunciaba lluvia. Miguel todavía sentía el lodo pegado a la ropa tras la humillación de Ricardo, pero algo más fuerte crecía dentro de él, la silenciosa determinación de no volver a inclinarse ante las injusticias de la familia. Mientras caminaba hacia el corral para organizar el ganado, Elena ya estaba despierta, sentada en su oficina con una taza de café humeante frente a ella. Los documentos antiguos permanecían sobre la mesa, cuidadosamente ordenados. Sabía que la red de intriga se volvía cada vez más compleja, pero también veía allí la oportunidad de asumir el control total sobre el destino de la hacienda. Elena no era mujer de intimidarse fácilmente. Observaba el movimiento de la familia y de los empleados, analizando cada gesto como si jugara una partida de ajedrez mental. Cada detalle, cada mirada sospechosa, podía ser usado a su favor. Ricardo, impetuoso, aún no comprendía que el verdadero poder residía en quienes actuaban con cautela y paciencia. Comenzó a planear discretamente una intervención. Sabía que Miguel representaba una amenaza silenciosa, pero también una pieza clave para desestabilizar a Ricardo. La clave estaba en manipular los secretos que guardaba, el origen de la hacienda, los documentos que probaban la verdadera historia de Joaquín y la disposición de algunos peones leales que podrían convertirse en aliados. Mientras tanto, Miguel trabajaba junto a Joaquín, quien observaba cada paso del hijo, percibiendo el crecimiento del coraje y la determinación del joven. Lo que necesitas ahora, Miguel, dijo Joaquín con voz firme pero cargada de afecto, es aprender a usar lo que sabes y lo que ves. No es la fuerza bruta lo que ganará esta batalla. Es la inteligencia, la paciencia y el tiempo adecuado. Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y la promesa que se había hecho a sí mismo. Sabía que cada humillación era solo el preludio de una oportunidad futura. Ricardo, con toda su arrogancia, aún no comprendía que cada acción suya empujaba a Miguel más cerca de convertirse en alguien capaz de dar vuelta al juego. Sin embargo, la tensión no estaba solo entre Miguel y Ricardo. Beatriz observaba desde lejos, intentando mantenerse discreta mientras su corazón latía acelerado. Sabía que Elena podía percibir cualquier movimiento sospechoso, y eso hacía que cada encuentro clandestino fuera más arriesgado. Pero el amor que sentía por Miguel era más fuerte que el miedo. Elena, al notar que Beatriz estaba involucrada, decidió intervenir de forma indirecta. Envió un mensaje a un aliado en la ciudad, solicitando información sobre transacciones recientes de la familia y detalles que pudieran influir en Ricardo o Miguel en el momento adecuado. Cada pieza de información era planificada como un movimiento estratégico en un tablero invisible. Al final de la tarde, nubes negras se reunían en el horizonte, prometiendo tormenta. Ricardo, aún inconsciente de cuánto estaba siendo manipulado por su propia madre, planeaba otra trampa contra Miguel. Pero Elena, de manera silenciosa, ya había puesto en marcha acciones que podrían cambiar el equilibrio de poder en la hacienda. Miguel, caminando para revisar el cercado de los animales más alejados, sintió la primera gota de lluvia caer sobre su rostro. Miró al cielo y respiró hondo, sintiéndose vivo y decidido. Cada desafío que surgía no era solo un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecerse, aprender y preparar el momento en que finalmente podría confrontar a Ricardo de igual a igual. Y en ese día, mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza y los relámpagos surcaban el cielo, la hacienda Valenca se transformaba en un campo de tensión silenciosa, un juego de poder. Secretos y estrategias que moldearía el destino de todos y que aún prometía muchos enfrentamientos, revelaciones y cambios inesperados.
La lluvia caía intensa sobre la hacienda Valenca, transformando los caminos de tierra en un lodazal y haciendo que el aire se volviera pesado y húmedo. Miguel, todavía cubierto de barro por las últimas humillaciones, caminaba con pasos firmes entre los animales, intentando mantener la rutina a pesar del clima. Cada gota que caía sobre su rostro le recordaba que, al igual que la lluvia, la vida estaba a punto de cambiar abruptamente. Ricardo, por su parte, observaba desde lo alto de una colina, protegido bajo un gran sombrero de cuero. Sus ojos oscuros recorrían la hacienda con precisión, analizando cada movimiento de Miguel, cada gesto de Joaquín y cada aproximación de Beatriz. Había pasado noches en vela, planeando maneras de humillar al joven y consolidar su dominio. Voy, murmuró para sí mismo, con los dientes apretados, será diferente. Nada de errores. Nada de vacilaciones. Al otro lado de la hacienda, Elena vigilaba discretamente los movimientos de Ricardo y Miguel, manteniéndose en silencio y a distancia. Sabía que su hijo actuaba por impulso, y ese impulso sería útil para probar lealtades, observar debilidades y, sobre todo, sembrar dudas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la tormenta no estaba solo en el cielo, sino en cada corazón de la hacienda. Mientras Miguel se concentraba en el corral, notó algo extraño, una parte de la cerca estaba más floja de lo normal, como si alguien hubiera manipulado la madera. Un escalofrío recorrió su espalda. Se dio cuenta de que Ricardo podría estar tramando algo más elaborado esta vez. Joaquín, llamó en voz baja, señalando la madera dañada. El capataz se acercó y examinó cuidadosamente. Es una trampa. Alguien quiere que te lastimes o que te equivoques. Miguel respiró hondo, mezclando la rabia con el miedo, pero manteniendo la calma. Entonces asegurémonos de que la próxima jugada sea mía, dijo, con los ojos chispeando determinación. Mientras tanto, Ricardo observaba escondido, sin percatarse de que cada paso de Miguel estaba siendo cuidadosamente analizado por Elena. Ella sabía que su hijo estaba a punto de poner en acción su trampa, pero permitió que continuara, esperando el momento adecuado para intervenir si era necesario. Beatriz, consciente del peligro, se acercó discretamente a Miguel. Tengo que avisarte, susurró, hoy está planeando algo grande. Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces estaremos preparados. Ya no seré un peón en el juego de nadie. La lluvia aumentaba, y el ruido de las gotas se mezclaba con el mugido del ganado y el lejano sonido de los relámpagos. Ricardo avanzó con su trampa, ordenando a los peones de confianza que presionaran a Miguel hacia la parte inestable de la cerca. Pero Miguel, anticipando el movimiento, se desvió con agilidad y habilidad, evitando el desastre que Ricardo esperaba. Esto no ha terminado, Miguel. Gritó Ricardo, su voz cortando la tormenta. Aún vas a pagar por todo. El joven respiró hondo, empapado de lluvia y barro, pero con los ojos brillando de determinación. Intenta todo lo que quieras, Ricardo. Algún día, la hacienda dejará de ser tu terreno de juego. Mientras los jóvenes se enfrentaban, Elena observaba desde lejos, sonriendo para sí misma. Cada movimiento, cada reacción, era una pieza en su gran tablero. La revelación sobre la verdadera herencia, sobre las tierras que pertenecían a Joaquín, aún estaba por venir. Cuando se conociera la verdad, ni Miguel, ni Ricardo, ni nadie más podría controlar totalmente el resultado. Beatriz, temblando de frío y emoción, sostuvo la mano de Miguel por un instante. Debemos tener cuidado, dijo en voz baja. Su próxima jugada puede ser aún más peligrosa. Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la promesa silenciosa que se había hecho, dar vuelta al juego, proteger a Beatriz y, eventualmente, reclamar lo que era justo. La tormenta que rugía sobre la hacienda era solo un reflejo del caos que se aproximaba en los corazones y secretos de cada persona que allí habitaba. Y en ese momento, la hacienda Valenca dejó de ser solo un lugar de trabajo y rutina. Se convirtió en escenario de intrigas, amores prohibidos y rivalidad creciente, donde cada decisión podía determinar quién sobreviviría, quién sería humillado y quién finalmente asumiría el control de la historia.
El amanecer se mostró tímido sobre la hacienda Valenca, filtrándose entre densas y cargadas nubes. El aroma de la tierra mojada y del heno recién acomodado se mezclaba con el olor del café recién hecho, pero dentro de la casa grande, el aire estaba pesado, impregnado de tensión. Elena Valenca, en su oficina, hojeaba cuidadosamente los documentos antiguos, su mente calculando cada paso de la trama silenciosa que se desarrollaba a su alrededor. Sabía que la hora se acercaba. Ricardo, impaciente y arrogante, ya sospechaba algo, pero no tenía idea de cuánto estaba siendo manipulado. Y Miguel, el joven capataz, tenía en sí una determinación que ella aún no había visto florecer, pero que empezaba a hacerse evidente. Elena sonrió de lado, muy satisfecha con el efecto del secreto que guardaba. La verdadera herencia de la hacienda, o parte de ella, no pertenecía directamente a los Valenca, sino a la familia de Joaquín, injustamente despojada desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Ricardo bajaba por el corredor de la casa grande, ostentoso, sin percibir la sutileza de Elena. Sentía que algo escapaba a su control, y eso aumentaba su nerviosismo. «Mamá», dijo, intentando sonar casual, «¿has estado observando a Miguel de cerca? Parece diferente, más seguro, extraño». Elena levantó los ojos lentamente, su semblante calmado, casi maternal. «Confía en mí, hijo. Miguel tiene su lugar, pero no siempre los ojos ven todo lo que ocurre», respondió, dejando en el aire una ambigüedad que solo aumentó la paranoia de Ricardo. En el corral, Miguel ajustaba la rutina de los peones y los animales, pero cada movimiento era estratégico. Ya empezaba a entender que la fuerza física no era suficiente, necesitaba inteligencia, paciencia y oportunidad. La mirada atenta de Joaquín permanecía sobre él, silenciosa y vigilante. Beatriz, escondida en una sombra cercana, observaba cada gesto. El miedo a ser descubierta se mezclaba con la esperanza silenciosa de que aquel podría ser el día en que realmente ocurrieran cambios. Respiró hondo, recordando la promesa hecha a Miguel: ningún obstáculo, por grande que fuera, podría separarlos. A medida que avanzaba la mañana, Elena decidió actuar. Envió discretamente a un antiguo aliado una copia de los documentos que probaban el origen legítimo de las tierras. La información era delicada, pero podría usarse para manipular la percepción de Ricardo o, eventualmente, dar a Miguel una ventaja estratégica. Ricardo, al percibir que algo se movía, comenzó a ponerse paranoico. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada gesto del capataz parecía cargar secretos que aún no comprendía. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. «Nadie me engaña aquí, nadie». Miguel, notando la creciente inquietud del adversario, comenzó a trazar mentalmente su próximo paso. No quería solo sobrevivir a los juegos de Ricardo, quería cambiar la marea, ganarse el respeto y, finalmente, proteger a Beatriz y la justicia que desde hacía mucho tiempo le había sido negada a su familia. El ambiente en la hacienda se volvió casi palpable, la lluvia regresaba de forma intermitente, mezclándose con el viento y los sonidos del ganado inquieto. Cada mirada intercambiada, cada movimiento estratégico, llevaba consigo la promesa de que algo grande estaba a punto de estallar. Al final de la mañana, Elena recibió noticias de su aliado. Una pequeña sonrisa curvó sus labios: el plan estaba funcionando. Ricardo estaba vulnerable, Miguel comenzaba a percibir la oportunidad, y el secreto de la verdadera herencia empezaba a flotar sobre todos, invisible pero poderoso, como una sombra que amenazaba con reescribir la historia de la hacienda. Beatriz se acercó discretamente a Miguel, susurrando: «Hoy podría ser el día, Miguel». Él asintió, con la mirada firme y decidida. «Sí, Beatriz. Hoy empezamos a cambiarlo todo». Y así, bajo el cielo gris y la lluvia que comenzaba a caer nuevamente, la hacienda Valenca se convirtió en un tablero donde el amor, la venganza, la ambición y los secretos se encontrarían de manera explosiva, a punto de definir el destino de todos los que allí vivían.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El viento soplaba frío, llevando consigo el olor de la tierra mojada, y el ganado empezaba a agitarse con la cercanía de la noche. Miguel caminaba por el corral, ajustando la rutina de los animales, consciente de que la tensión de aquel día aún no había disminuido. Cada movimiento era calculado, cada paso observado. Ricardo, impaciente y lleno de ira, planeaba una nueva trampa. Sabía que los últimos días no habían salido como imaginaba y que Miguel se estaba volviendo más astuto. Determinado a no perder el control, llamó a dos peones de confianza y los escondió cerca de un depósito de heno, con órdenes de actuar en el momento exacto. Voy a prender, murmuró Ricardo, los ojos brillando con malicia. ¿Cree que puede desafiar mi autoridad? Veremos cuánto aguanta. Mientras tanto, Elena observaba desde lejos, sentada en la oficina de la casa grande. Mantenía la calma que solo los años de experiencia podían dar. Ricardo actuaba impulsivamente, como un chico intentando dominar el mundo, y cada acción suya podría ser usada a su favor más adelante. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios, la tormenta de emociones que recorría la hacienda era justo lo que necesitaba para mover sus piezas con precisión. Miguel notó algo extraño, el heno en una de las pilas parecía inestable. Un escalofrío recorrió su espalda, recordándole las trampas anteriores. Sabía que Ricardo no dejaría pasar la oportunidad de intentar humillarlo de nuevo. Respiró hondo, analizó el terreno y trazó rápidamente una estrategia. Cuando los peones aparecieron para presionarlo, Miguel esquivó con agilidad, usando la propia fuerza del movimiento de ellos en su contra. El heno cayó, levantando una nube de polvo que cubrió su acción, mientras él se mantenía en pie, respirando profundamente. Ricardo, al ver fracasar su plan, frunció el ceño y golpeó el aire con el puño, sin poder creer lo que acababa de suceder. Esto no ha terminado. Gritó, su voz cortando el viento. Vas a pagar por esto, Miguel. Miguel, mojado y cansado, mantuvo la postura firme. Intenta todo lo que quieras, respondió, con la mirada fija en su adversario, pero cada trampa solo me hace más fuerte. Beatriz, escondida entre las sombras cercanas, respiraba con dificultad, ansiosa, pero al mismo tiempo aliviada. Sabía que Miguel no solo resistiría, sino que estaba comenzando a transformar cada desafío en aprendizaje. Mientras la tensión crecía en el corral, Elena decidió actuar con sutileza. Envió discretamente un mensaje a un aliado en la ciudad, solicitando información crucial sobre la situación financiera de la familia y sobre posibles documentos que pudieran cambiar el equilibrio de poder. Cada pieza de información estaba planificada como un arma silenciosa, lista para ser usada en el momento exacto. La lluvia comenzó a caer nuevamente, mezclándose con el barro y el olor del heno húmedo. Ricardo, impaciente, no se dio cuenta de que su propia arrogancia estaba siendo manipulada por Elena, quien observaba cada gesto y expresión con meticulosa atención. Miguel, respirando hondo, notó la presencia de Beatriz y, discretamente, tomó su mano. Hoy aprendimos algo importante, dijo en voz baja. No siempre vence la fuerza. La estrategia, la paciencia y el coraje hacen toda la diferencia. Y mientras el cielo se oscurecía, la hacienda se transformaba en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía cambiar el destino de todos. Secretos, intrigas y ambiciones estaban a punto de colisionar, y Miguel sentía, por primera vez, que realmente podía enfrentar la tormenta que se aproximaba.
La mañana siguiente comenzó silenciosa, con el viento soplando entre los árboles y esparciendo el olor de la tierra húmeda por toda la hacienda. Miguel se levantó temprano, consciente de que aquel día podría marcar un cambio significativo en su posición. Cada lección de los días anteriores aún resonaba en su mente, transformando la humillación en aprendizaje y la ira en determinación. Mientras caminaba por los corrales, observando a los peones y evaluando cada punto vulnerable de la propiedad, Elena lo vigilaba desde lejos, en su oficina, analizando los movimientos de Ricardo. Sabía que su hijo actuaba impulsivamente y que Miguel podría aprovechar eso a su favor. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. El plan de manipular los acontecimientos sin que Ricardo lo percibiera estaba funcionando a la perfección. Miguel respiró hondo y comenzó a trazar mentalmente su estrategia. Cada trampa de Ricardo le había enseñado algo, cada humillación había fortalecido su paciencia y astucia. Decidió que, ese día, no reaccionaría solo para defenderse, sino también para voltear la situación a su favor. Ricardo, confiado en su posición, recorría la hacienda con los peones, planeando nuevas formas de incomodar a Miguel. No imaginaba que el joven ya anticipaba sus movimientos, observando cada detalle y calculando la reacción perfecta. Miguel eligió esperar el momento adecuado. Sabía que la paciencia sería su mayor arma. Cuando Ricardo se acercó nuevamente al corral, decidido a crear otra trampa, Miguel posicionó estratégicamente al becerro más rebelde cerca de la trampa que Ricardo había planeado. Con movimientos rápidos pero discretos, condujo al animal para que la trampa cayera sobre los peones de confianza de Ricardo, sin herir a nadie, pero causando suficiente confusión para debilitar la autoridad del joven. Pero, ¿qué está pasando?, gritó Ricardo, sorprendido y furioso, al ver su trampa fracasar de manera tan espectacular. Miguel levantó la cabeza, con los ojos firmes y confiados. Parece que subestimaste mi aprendizaje, Ricardo. No es solo la fuerza lo que decide quién domina aquí. Mientras la tensión crecía en el corral, Beatriz observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de miedo y orgullo. Sabía que cada paso de Miguel estaba calculado, cada gesto pensado para cambiar la dinámica que parecía tan fija. Elena, por su parte, continuaba manipulando silenciosamente los eventos. Enviaba instrucciones discretas a aliados, asegurándose de que la información sobre documentos antiguos y la herencia llegara de manera controlada, creando pequeños choques que hacían a Ricardo aún más inestable. Cada movimiento suyo era monitoreado, y cada paso dado por Miguel estaba cuidadosamente asistido por esas señales indirectas. Ricardo, todavía furioso y confundido, intentaba reaccionar, pero se daba cuenta de que algo estaba fuera de su control. La confianza que tenía en los peones y en las trampas comenzaba a tambalearse. No entendía cómo Miguel siempre parecía un paso adelante, y eso hacía crecer su frustración. Miguel, sintiendo la energía de la victoria silenciosa, respiró hondo y enfrentó a Ricardo. Cada acción tuya tiene una reacción, y hoy solo sentiste una fracción de lo que está por venir, dijo con firmeza. El clima en la hacienda cambió sutilmente. La tensión aún flotaba en el aire, pero ahora había un nuevo equilibrio, una percepción de que Miguel ya no era solo el hijo del capataz. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de enfrentar cualquier desafío con inteligencia y paciencia. Mientras la tarde avanzaba y las nubes cargadas anunciaban nueva lluvia, Elena observaba satisfecha. El plan que había diseñado comenzaba a dar frutos. Miguel aprendía a transformar la adversidad en oportunidad, Ricardo era manipulado sin darse cuenta y la verdadera herencia permanecía como carta secreta, lista para ser revelada en el momento adecuado. Y así, en la calma momentánea antes de la próxima tormenta, Miguel comprendió que el giro silencioso apenas comenzaba, y que cada decisión estratégica podía acercarlo cada vez más a la justicia que esperaba para sí mismo, para Beatriz y para el futuro de la hacienda.
El cielo estaba cargado, a punto de estallar en una tormenta intensa, cuando Miguel caminaba por el corral, atento a cada sonido, a cada movimiento alrededor de la hacienda. Los días de humillaciones y trampas habían dejado marcas, pero también despertado una fuerza silenciosa en él. Sabía que Ricardo no se rendiría fácilmente y que Beatriz podría estar en peligro si algo salía de control. Beatriz, al percibir la aproximación de una de las amenazas más sutiles planeadas por Ricardo, retrocedió para esconderse entre los árboles cercanos. Su corazón latía con fuerza, la sensación de peligro era real, y cada sombra parecía convertirse en un enemigo. Sabía que Miguel estaba cerca, pero el miedo a ser descubierta todavía la consumía. Ricardo, impaciente y furioso por los recientes fracasos de sus trampas, recorría la hacienda con pasos pesados. Gritaba órdenes a los peones, intentando restaurar la autoridad que sentía amenazada. Cada gesto, cada movimiento de Miguel, parecía desafiarlo personalmente, inflamando su desesperación y haciendo que sus decisiones fueran cada vez más impulsivas. «Esto no puede estar pasando», vociferó Ricardo, con el rostro rojo de ira. «Miguel no puede seguir desafiándome así». Mientras tanto, Miguel analizaba la situación con atención, percibiendo el estado emocional de Ricardo. La desesperación del joven dueño de la hacienda era su oportunidad. Necesitaba actuar con inteligencia, pero sin precipitación. Cada paso en falso podía poner a Beatriz en riesgo, y no podía permitirlo. Joaquín, observando desde lejos, dio un aviso silencioso: «Recuerda, Miguel, la valentía sin estrategia es inútil». Miguel respiró hondo y comenzó a ejecutar un plan arriesgado. Condujo discretamente a Ricardo y a algunos peones hacia una zona de la hacienda donde el lodo era profundo, pero seguro para quien conocía el terreno. Con gestos sutiles, manipuló la situación para que Ricardo se concentrara en controlar el ambiente y, al mismo tiempo, dejara brechas en su atención. Beatriz, escondida, sintió el corazón acelerarse. Sabía que Miguel estaba tomando grandes riesgos, pero confiaba en su inteligencia y en la paciencia que había desarrollado en los últimos días. Cada movimiento de él estaba cargado de precisión y determinación. Ricardo, cegado por la ira, no se dio cuenta de que estaba siendo conducido a una situación desfavorable. Gritaba órdenes, intentaba controlar a Miguel y a los peones, pero la frustración crecía con cada gesto fallido. La desesperación comenzó a nublar su juicio, haciendo sus acciones predecibles. Miguel, viendo el momento adecuado, intervino con rapidez y firmeza. Redirigió al grupo de peones para proteger a Beatriz, mientras manipulaba la situación para que Ricardo se desgastara emocional y físicamente. Cada paso estaba calculado, cada decisión tomada con precisión. Mientras la lluvia comenzaba a caer, pesada y constante, la tensión alcanzó su punto máximo. Beatriz, protegida por las acciones de Miguel, finalmente respiró aliviada, viendo que el joven había logrado controlar la situación sin que ningún peligro real cayera sobre ella. Ricardo, empapado y exhausto, todavía intentaba recuperar el control, pero ahora su autoridad estaba debilitada. Por primera vez sintió vulnerabilidad, comprendiendo que Miguel no era solo un peón, sino alguien capaz de cambiar las reglas del juego con inteligencia, valor y estrategia. Elena, observando todo desde lejos, sonrió en silencio. Cada movimiento había sido conducido según lo planeado. La desesperación de Ricardo, la paciencia de Miguel y la protección de Beatriz creaban el escenario perfecto para que los próximos pasos fueran aún más decisivos. Y mientras la tormenta caía sobre la hacienda, la sensación de que la marea estaba a punto de cambiar se volvió palpable. Miguel sabía que el camino aún era peligroso, pero también sentía que finalmente comenzaba a controlar su destino y a proteger a quienes amaba.
La noche llegaba lentamente, tiñendo el cielo con tonos violetas y grises. La lluvia aún caía de manera intermitente, dejando el suelo resbaladizo y la atmósfera cargada de tensión. Miguel caminaba por los corrales, evaluando cada punto crítico de la hacienda, ahora consciente de que su paciencia e inteligencia comenzaban a dar frutos. Cada paso de Ricardo, cada reacción impulsiva, era una oportunidad que no podía desperdiciar. Ricardo, exhausto e irritado, recorría la propiedad con pasos pesados. Su ira aumentaba con cada fracaso de sus trampas, y la sensación de perder el control comenzaba a corroer su confianza. Esto no puede estar pasando, murmuraba para sí mismo, frustrado. Miguel no puede estar siempre un paso adelante. Mientras tanto, Elena actuaba de manera más directa. Convocó discretamente a algunos aliados cercanos, dándoles instrucciones para manipular información y documentos que pudieran favorecer a Miguel en puntos clave de la hacienda. Cada movimiento era cuidadoso, silencioso pero decisivo, asegurando que Ricardo continuara actuando por impulso, sin percibir la red que se formaba a su alrededor. Miguel, atento a cada detalle, comenzó a consolidar su estrategia. Sabía que no bastaba solo con reaccionar a las trampas de Ricardo, necesitaba crear condiciones para cambiar completamente el juego. Observó los puntos vulnerables de la hacienda, los caminos que podrían usarse para distraer y confundir a Ricardo y a sus aliados más leales. Beatriz, cercana y atenta, sentía cómo se aceleraba su corazón. Comprendía la complejidad del plan que Miguel empezaba a ejecutar. Cada acción suya requería inteligencia, paciencia y precisión. Tomó su mano discretamente, un gesto silencioso de apoyo y confianza. Ricardo, por su parte, comenzaba a entrar en crisis. Su impaciencia lo hacía cada vez más predecible. Cada movimiento hecho por Miguel y por los aliados de Elena parecía anticipar sus acciones, y eso lo ponía nervioso. ¿Cómo? Murmuraba entre dientes, incapaz de comprender la rapidez con la que estaba siendo superado. Miguel aprovechó la ventaja. Con gestos sutiles, condujo a Ricardo hacia una parte de la hacienda donde el terreno era más irregular y el clima más inestable. Sabía que Ricardo reaccionaría de manera impulsiva, intentando recuperar el control. Cuando lo hizo, Miguel posicionó a los peones leales para garantizar que no ocurriera ningún daño real, pero suficiente para desestabilizar emocionalmente al adversario. Elena, observando desde lejos, notó la eficacia de la estrategia. Cada pieza movida en el momento correcto aumentaba la tensión y debilitaba el dominio de Ricardo. Sonrió levemente, satisfecha con la manera en que se desarrollaba el plan. Era un juego silencioso de poder e inteligencia, y cada detalle estaba bajo su control. Mientras la tormenta continuaba, Miguel sintió crecer la determinación dentro de sí. Sabía que el camino aún era peligroso, pero la percepción de que podía comenzar a controlar su propio destino y proteger a Beatriz lo fortalecía. Cada decisión tomada en ese momento consolidaba su posición, y cada reacción de Ricardo se volvía predecible, haciéndolo vulnerable a movimientos futuros. Y así, en la penumbra y bajo la lluvia persistente, la hacienda se transformaba en un campo de batalla silencioso. Amor, ambición, estrategias y secretos se entrelazaban, preparando el escenario para el enfrentamiento decisivo que aún estaba por venir. Miguel sabía que cada paso era crucial y que el giro definitivo exigiría coraje, inteligencia y precisión absoluta.
El cielo estaba cargado, casi negro, y la lluvia caía intensa sobre la hacienda, mezclando barro, viento y el olor de la tierra mojada. La atmósfera parecía electrificada, como si cada relámpago anunciara el enfrentamiento que estaba a punto de ocurrir. Miguel caminaba con firmeza por los corrales, cada paso medido, cada respiración controlada. Sabía que ese día definiría no solo su posición, sino también el destino de Beatriz y de la propia hacienda. Ricardo, desesperado y exhausto, recorría el terreno con pasos pesados, sin notar que cada acción suya estaba siendo prevista y neutralizada. La arrogancia dio paso a la frustración y a la inseguridad, haciéndolo más vulnerable que nunca. «Esto no puede estar pasando», gritaba, la voz cargada de ira e incredulidad. «Yo controlo esta hacienda». Miguel sabía que no sería solo la fuerza la que decidiría el resultado. Su paciencia, estrategia e inteligencia acumuladas durante los últimos días serían decisivas. Condujo a Ricardo, casi imperceptiblemente, hacia un área donde los obstáculos naturales de la hacienda y la lluvia intensa creaban una ventaja táctica. Cada paso estaba planeado, cada movimiento calculado. Beatriz observaba escondida, sintiendo el corazón acelerarse. La tensión era palpable, y el miedo de que algo saliera de control se mezclaba con la confianza silenciosa de que Miguel estaba preparado. Tomó su mano discretamente, un gesto cargado de complicidad y esperanza. Elena, observando desde lejos, intervino de manera decisiva. Aliados estratégicos fueron posicionados, documentos cuidadosamente revelados e información crucial sobre la herencia salió a la luz, mostrando a Ricardo que no todo en la hacienda estaba bajo su control. La manipulación silenciosa de ella había creado el escenario perfecto. Miguel tenía ahora no solo fuerza y habilidad, sino también la ventaja de la verdad de su lado. Ricardo, al percibir el cambio, entró en pánico. Cada paso que daba parecía conducirlo a un error mayor. ¿Cómo es posible esto?», murmuraba, incapaz de procesar que el juego se estaba volviendo en su contra. Miguel aprovechó la oportunidad. Con movimientos precisos y decisiones rápidas, neutralizó cualquier amenaza inmediata y expuso la vulnerabilidad de Ricardo. La lluvia se mezclaba con la tensión, haciendo que cada instante fuera más dramático. Los peones que antes apoyaban a Ricardo comenzaron a cuestionar sus órdenes, reconociendo la habilidad e inteligencia de Miguel como superior. Beatriz, finalmente más cercana, observó el momento en que Ricardo fue derrotado no por fuerza, sino por estrategia, paciencia y coraje. Cada acción de Miguel había sido planeada para proteger, conquistar y mostrar la verdad que antes permanecía oculta. Elena, sonriendo silenciosamente, comprendió que su manipulación había dado frutos. Miguel ahora controlaba no solo los movimientos de la hacienda, sino también el rumbo de la historia. Ricardo, humillado y derrotado, entendió finalmente que el poder no reside únicamente en la riqueza o la fuerza, sino en la inteligencia, el coraje y la justicia. Al final, la lluvia comenzó a disminuir, dejando el terreno mojado y la atmósfera más calma. Miguel, exhausto, miró a Beatriz y sonrió, sintiendo la victoria silenciosa pero poderosa. «Lo logramos», dijo, la voz firme pero cargada de emoción. Beatriz, emocionada, se acercó y lo abrazó. «Sabía que lo lograrías», susurró. «Siempre creí en ti». Ricardo, derrotado y avergonzado, retrocedió, sintiendo por primera vez la vulnerabilidad y la impotencia. Había subestimado a Miguel, ignorado a Elena y perdido el control. La lección era clara: la ambición sin estrategia y empatía es solo un camino hacia la derrota. Elena, satisfecha con el desarrollo de los acontecimientos, permaneció observando, consciente de que el equilibrio de la hacienda ahora estaba en las manos correctas. Miguel había demostrado que el coraje, la inteligencia y la paciencia eran más poderosos que cualquier riqueza o fuerza bruta. Y así, mientras la lluvia disminuía y los primeros rayos de sol aparecían en el horizonte, la hacienda respiraba un nuevo aire de justicia y esperanza. El amor entre Miguel y Beatriz, la sabia discreción de Elena y la derrota de Ricardo marcaban el fin de una historia de desafíos, intrigas y superación. Un capítulo cerrado, pero con la promesa de días mejores, donde el verdadero poder residía en el coraje de luchar por lo que es justo.